Y para ampliar el análisis y las informaciones sobre los incidentes en Siria, Palestina, Líbano, Israel con motivo del Nakba, contamos con la presencia en nuestros estudios de George Saad. Él es especialista en temas del Medio Oriente y específicamente de Palestina. George, bienvenido a Telesur y entro ya con la primera pregunta. A estas horas hay más de 10 muertos y decenas de heridos, resultado de las agresiones de las fuerzas israelíes que buscan detener las conmemoraciones por el Nakba o el inicio de la expulsión de miles de palestinos por la creación del Estado de Israel. ¿Puede extrañar a la comunidad internacional este proceder de las fuerzas israelíes? ¿Puede entenderse como una excepción o como el sostenimiento de una política expansionista del Estado de Israel? No es ninguna excepción, eso es algo continuo. Desde que empezaron a invadir Palestina a comienzos del siglo pasado, empezaron con las matanzas y las masacres. Y inclusive cuando sale la resolución 181 que divide Palestina en forma arbitraria, ya empezaron con sus masacres antes de la creación de Israel. Por lo tanto, esas hordas sionistas siempre han estado masacrando al pueblo palestino con el beneplácito, podemos decir, de la comunidad internacional, que nunca se ha pronunciado al respecto, o simplemente han dado declaraciones de condena o de que se calmen o algo por el estilo, pero nunca han ido a hechos concretos como es de frenar a Israel, y no solamente frenar a Israel, sino establecer la justicia en el Medio Oriente, que es con la liberación de Palestina. George, una resolución de la ONU, la 194, habla del derecho al retorno para todos los refugiados y también los palestinos, obviamente. ¿Qué significado tiene esta resolución en momentos como estos? ¿Hay posibilidades reales de que los palestinos puedan regresar a sus tierras sin ser agredidos por el Estado de Israel? La resolución 194 se estableció en diciembre del 1948, estableciendo el derecho a retorno a sus hogares, a los refugiados palestinos y desplazados también. Y esa resolución nunca fue aplicada y, por cierto, Israel se niega a aplicarla y dice que no tienen derecho a volver a sus hogares. Por eso, en una oportunidad también se empezaron a salir unos leguleyos que determinaban que hay que, malinterpretando pues la resolución, y por eso la misma Naciones Unidas emitió otra resolución en 1974, la 3236, que establece el derecho inalienable a los refugiados palestinos a retornar a sus hogares. También agrega que para que haya paz en el Medio Oriente, esos refugiados tienen que volver a sus hogares, y estableció también en el punto 5 que tienen el derecho a recuperar sus derechos por todos los medios a su alcance. De manera que ni Estados Unidos, ni las Naciones Unidas, ni Israel, ni los que apoyan a Israel pueden negarle el derecho al retorno a esos refugiados palestinos que estamos viendo hoy, cómo están preparando el camino. Ya hoy se realiza el primer paso para el retorno de los refugiados palestinos. George, para entender y analizar sobre lo que es la causa pro-palestina y lo que es para los palestinos volver a su tierra, una buena parte de los refugiados que hoy conmemoran el Nakba son palestinos nacidos en Siria o en el Líbano o en otros lugares, pues son 63 años de ocupación. Sin embargo, ellos trabajan activamente por el retorno a una tierra donde no nacieron. ¿Qué significado tiene esto y por qué sucede así en estas familias palestinas donde estos jóvenes siguen las causas de sus padres o de sus abuelos? Efectivamente, nacieron fuera obligados a nacer fuera, porque no se les permitió nacer en su tierra, en la tierra de sus antepasados, que por miles y miles de años han vivido en esa tierra. Debemos recordar que los palestinos son descendientes de los cananeos, los primeros habitantes de esa tierra, los primeros que se establecieron en esa tierra. Y mientras que a los judíos, solamente por el hecho de ser judíos, el sionismo le abre las puertas de esa tierra de Palestina, para que vengan de diferentes partes del mundo, que ni siquiera sus antepasados son de esa tierra, solamente por el hecho de ser judíos les permiten y los incitan y les pagan para que vayan a vivir en la tierra invadida de Palestina. Y debemos ver una cuestión: hoy en día los palestinos también representan más o menos 11% de habitantes. Y más o menos el 50% de ellos son refugiados, aparte de los desplazados. 4.8 millones son reconocidos por las Naciones Unidas como refugiados, aparte de los desplazados después del 67 y entre el 48 y 67.
lo que representa más del 50% de la población palestina entre refugiados y desplazados. Por otro lado, si tomamos en cuenta que la población palestina representa el 0,15% de la población mundial, los refugiados palestinos representan más del 50% de los refugiados en el mundo. Es algo increíble que todavía la comunidad internacional que habla de derechos humanos, que habla de justicia, que habla de libertad, tenga frenado este caso de los refugiados palestinos. Y por eso, para que haya una paz justa y duradera en el Medio Oriente, y si quieren hacerla a través de negociaciones, primero tienen que dar un paso muy importante, que es la aplicación de la resolución 194 y 3236, y es que los refugiados vuelvan a sus hogares, no a cualquier parte, sino a sus hogares. Y luego el segundo paso sería negociar el futuro del invasor, porque los derechos de un pueblo no son negociables. George, muchísimas gracias por este análisis, por estas informaciones para poner en contexto esta situación que se viene sosteniendo ya hace 63 años en la zona de Palestina y esta zona del Medio Oriente también. Gracias, muchas gracias.